Muy buenos días a todos. Hoy vamos a explorar sobre los conductos y glándulas del sistema reproductor masculino. Bueno, pues en este episodio vamos a hablar sobre los conductos y glándulas accesorias, los conductos epididimarios, los conductos aferentes, el cordón espermático, los conductos eyaculadores y la uretra, con cada uno y sus funciones y algunos datos curiosos. ¿Cuál es la función del conducto epididimario? Antes de comenzar a hablar acerca del conducto epididimario, es muy importante mencionar el epidídimo, el cual es un órgano que mide alrededor de 4 centímetros y tiene una forma similar a la coma. Este se encuentra sobre el borde de los testículos y está dividido en 3 porciones, el cual es la cabeza, la cola y el cuerpo. El conducto epididimario se puede encontrar sobre específicamente en la cabeza, ¿verdad? El conducto epididimario puede medir alrededor de 6 metros de longitud cuando se encuentra desenrollado, y también es importante mencionar que está compuesto o recubierto más bien por una capa de epitelio cilíndrico pseudoestratificado, además de ello de músculo liso. Donde no podemos encontrar epitelio cilíndrico, sí podemos encontrar estereocilios, el cual son microvellosidades ramificadas que nos ayudan a la reabsorción de espermatozoides degenerados. En conjunto, el epidídimo y el conducto epididimario realizan 3 funciones principales con los espermatozoides, el cuales son transporte, almacenamiento y maduración de estos. Correcto. ¿Y cuál sería la función del conducto aferente? El conducto deferente, este es un tubo de aproximadamente 45 centímetros de largo que transportan los espermatozoides. Esto comienza en la cola del epidídimo, donde el conducto epididimario se ensancha y se vuelve menos enredado. Desde ahí, el conducto deferente asciende por la parte posterior del epidídimo, atraviesa lo que es el conducto inguinal e ingresa a la cavidad pelviana. Luego, pasa por encima del uréter y se dirige hacia la vejiga urinaria, pasando por su lado y por debajo de su parte inferior. La parte de este conducto se ensancha y se llama ampolla del conducto deferente. Su pared está formada por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y tejido conectivo con fibras elásticas. También tiene 3 capas de músculo liso que le permiten moverse de manera eficiente, que es la capa interna y externa con fibras longitudinales y capa media con fibras circulares. La función principal del conducto deferente es transportar los espermatozoides durante la excitación sexual. Esto ocurre gracias a contracciones peristálticas de su capa muscular, es decir, que son movimientos rítmicos que los empujan hacia la uretra para su posible eyaculación. Además, este conducto puede almacenar espermatozoides por meses y, si no son eyaculados, con el tiempo se reabsorben en el cuerpo. ¿Cuál sería la función que tiene el cordón espermático? El cordón espermático es una estructura de sostén del aparato reproductor masculino. Esta asciende desde el escroto y está conformado por el conducto deferente, la arteria testicular, venas que drenan los testículos y que transportan la testosterona hacia la circulación sanguínea. Además de estar conformada por estos, también cuenta con vasos linfáticos, nervios autónomos y el músculo cremaster. También es importante de mencionar que este cordón espermático pasa por el conducto inguinal. ¿Y cuál es la función que tienen los conductos eyaculadores? Los conductos eyaculadores son 2 pequeños conductos de aproximadamente 2 centímetros de largo que se encargan de expulsar los espermatozoides y las secreciones de las vesículas seminales hacia la uretra. Se forma cuando la ampolla del conducto deferente se une con el conducto de la vesícula seminal. Esto ocurre por encima de la base de la próstata, atravesándola en dirección anterior e inferior. Y finalmente, los conductos eyaculadores desembocan en la uretra prostática, donde su contenido se mezcla con otros fluidos para formar el semen, que se ve expulsado al exterior durante la eyaculación.
Para finalizar, ¿cuál es la función que tiene la uretra? La uretra es el conducto terminal para el aparato reproductor masculino y para el aparato urinario. Se denomina terminal porque es por ahí donde se expulsa la orina y el semen. La uretra llega a medir alrededor de 20 centímetros de longitud y se encuentra dividido por 3 secciones. La primera es la uretra prostática y se denomina así porque pasa por la próstata. Esta llega a medir alrededor de 2 a 5 centímetros de longitud y continuando su recorrido recibe el nombre de uretra membranosa, ya que pasa por los músculos profundos del perine, y es importante de mencionar que esta es la porción más pequeña, ya que por lo general llega a medir 1 centímetro. Continúa su recorrido y finaliza inferiormente en la uretra peniana. Se le denomina así porque pasa por el pene y finaliza en lo que es el orificio uretral externo. ¿Cuál es la función que tienen las vesículas seminales? Las glándulas seminales o vesículas seminales son pequeñas estructuras bastante complejas que llegan a medir alrededor de 5 centímetros de longitud. Es muy importante de mencionar que estas glándulas liberan un líquido alcalino y bastante viscoso, que contiene fructuosa, también contiene prostaglandinas y también contiene proteínas de coagulación. Es muy importante de mencionar que la naturaleza alcalina que contiene este líquido ayuda a neutralizar la acidez que podemos encontrar en la uretra y en el aparato reproductor femenino. También cabe mencionar que los espermatozoides utilizan la fructuosa para producir ATP y las prostaglandinas ayudan a la motilidad y viabilidad de los espermatozoides, asimismo promoviendo las contracciones dentro del aparato reproductor femenino. Es muy importante de mencionar también que las proteínas de coagulación ayudan a que posterior a que el semen ha sido expulsado pueda coagularse. ¿Y cuál es la función que tiene la próstata? La próstata es una glándula única con forma de rosquilla que tiene un tamaño similar al de una pelota de golf. Se encuentra debajo de la vejiga urinaria y rodea la uretra prostática por donde pasa la orina y el semen. El crecimiento de la próstata va desde el nacimiento hasta la pubertad, crece lentamente. Y entre la pubertad y los 30 años su crecimiento se acelera. A partir de los 30 años hasta los 45 se mantiene estable y después de los 45 años puede seguir aumentando de tamaño. La función de la próstata es producir un líquido lechoso levemente ácido con un pH de 6.5, que es fundamental para la calidad del semen. Este líquido contiene varias sustancias importantes, como lo que es el ácido cítrico, que ayuda a los espermatozoides a producir ATP a través del ciclo de Krebs. Las enzimas proteolíticas, que estas enzimas desembocan proteínas en el semen, evitando que se coagule demasiado y facilitando la movilidad de los espermatozoides. Están lo que son los fosfatasa ácida, que su función no está completamente clara. Y por último se encuentra lo que es la seminoplasmina, que es un antibiótico natural que ayuda a proteger el semen y aparato reproductor femenino de bacterias. El líquido prostático representa el 25% del volumen total del semen y viabilidad de los espermatozoides. ¿Cuál es la función que tienen o realiza las glándulas vulvouretrales? Las glándulas valvouretrales o de Cooper son pequeñas glándulas que tienen el tamaño de un guisante. Estas las podemos encontrar por debajo de la próstata, pero a cada lado de la uretra membranosa. También es importante de mencionar que las encontramos en los músculos profundos del perine, pero sus conductos se abren en la uretra esponjosa. Muy importante de mencionar, estas liberan un líquido alcalino que ayuda a neutralizar la acidez de la orina y de la uretra, permitiendo así que no se dañen los espermatozoides. También pueden liberar un moco que ayuda a neutralizar la acidez de las paredes de la uretra y también del pene. Es muy importante de mencionar que durante la excitación los hombres pueden liberar gotas de este líquido, pero no contienen espermatozoides.
Para resumir el video, vimos que el aparato reproductor masculino funciona como una fábrica bien coordinada donde los conductos transportan a sus espermatozoides y las glándulas accesorias lo nutren. Como por otra parte, los túbulos seminíferos son los que están ubicados dentro de los testículos, los túbulos rectos que son una red testicular que transportan los espermatozoides, los conductos aferentes que son los que conectan la red testicular, el epidídimo, el conducto aferente, el conducto eyaculador, que es el que estaba formado por la unión del conducto aferente y la vesícula seminal, y la uretra, que es el conducto más común del sistema urinario del sistema reproductor masculino.